En el loop. Pero no nos estaba grabando la vez cuando estabas cantando. Solo que me graba y canto algo así. Doblaba sus rodillas ante Dios todas las madrugadas, todita, y de sus ojos mojaba la. ¿Cómo fue? Acaba de sentir. Yo ya no puedo escuchar esa canción bien porque sin pensar en que mojaba la cama. El que se mojaba la cama. ¿Vas? Ay, ¿por qué tú? Misael, ¿por qué siempre tan así? ¿Yo? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Va, échale. 3, 2, 1. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia por contar. Hay una experiencia que nos ha enseñado que no estamos solos. La adoración es algo más que solo música. Es ese momento donde podemos compartir con aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Sabor a gracia, una conversación donde hay lugar para todos. Que yo tengo miedo. Fíjate que yo creo que nada más a las inyecciones. A las Tan inyecciones. grandote. Tan grande. Y eso es lo único que yo puedo decir. Ay, no, sí, realmente como que siento un algo. ¿Y cómo a qué edad dijiste tú, ay, te dan miedo las inyecciones? Pues es que ¿Fuiste consciente de eso? Es que fíjate, no sé si alguna vez te llegó a pasar que platicaba que cuando te iban a inyectar, te decían es que no te muevas, porque se te va a romper la jeringa y se te va a quedar adentro. Ah, sí. Sí, oye, Sí, las abuelitas. pues a mí mi misma abuelita una vez me inyectó y te estoy hablando, yo creo que tenía unos 8 años, pero estaba más chiquito. Y me decía eso y como que me quedé con ese trauma, por así decirlo, ese miedo, me arraigó mucho. Y a partir de ahí ya las inyecciones ya le huyo. O sea, aun cuando me he llegado a enfermar, sí prefiero mejores pastillitas para no enfermarme, porque no, las inyecciones no van conmigo. Y ya estamos muy utilizados. Pero tú, ¿a qué le tienes? Y pues yo, a las alturas, ¿no he soñado cuando, que te cae? Alguno. La peor sensación, o sea, no puedo con ese miedo, es que es algo que a mí me causa mucho pánico, más que digo, sí es un pánico que yo le tengo a las alturas. He querido aventarme, por ejemplo, del paracaídas para tratar de sobrellevar ese miedo. De superar. Ay, sí, pero todavía no se me ha dado la oportunidad de esperar algún día. Pero fíjate que creo que eso es, bueno, al igual que las inyecciones por mi lado, como que ese miedo mucha gente lo tiene, ¿no? O sea, muchas personas llegan a tener ese miedo a las alturas o en mi caso, la mayoría de mis amigos con los que he platicado, ellos igual dicen que las inyecciones Sí, yo no conozco muchas personas que... Y hombres, o sea, que hombre. son hombres, no mujeres, o sea, porque a mí me decían lo mismo de las inyecciones, pero mi abuelita sí me decía, pero ponte livianita. Y desde que yo me dejé llevar, Y ya. ya dije, hasta ahí. No, y no sé qué les pasa a nosotros los hombres, que no, no nos No imaginamos van a aguantar un que pánico, por hablan eso así. dice. Exacto. Sí, sí, sí. Y yo sé como que son miedos que como que ante la humanidad son naturales, por así decirlo. Porque te digo, yo entre amigos hemos platicado y siempre hemos dicho, no, es que sí, como que tenemos muy parecidos aún los miedos. Y más en esto que es las inyecciones de mi parte o tu parte, la altura. Esa altura. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento crees que empezó tu temor a Dios? ¿Cuándo lo escuchaste? Pues fíjate que yo he sido cristiano toda la vida. Y eso del temor al Señor, siempre, o sea, siempre lo escuché en la iglesia, siempre lo he estado escuchando en diversas conferencias o hasta inclusive en canto, te dicen del temor al Señor, pero yo hasta apenas como que logré comprender realmente ese temor. Y si nos vamos a estudiar qué es temor, dice que la palabra temor, pues de ahí desarraiga el miedo, ¿no? Y lo que yo entendía a través de esa palabra del temor es que para poder tenerle miedo a alguien o temor a algo, necesitamos saber la consecuencia. O sea que tenemos que saber, tenemos que conocerlo realmente.
¿no? Porque es, por ejemplo, si lo vemos en el temor que le tiene un hijo a su papá. El niño le teme al papá porque lo conoce. Sabe que el gobierno de su papá sí está sobre de él. Y eso sabe en qué cosas se enoja y en qué no. O sea, Exacto. no, Sí, somos sí, súper sí. inteligentes cuando estamos chiquitos, que ya les tomamos la medida, ¿no? Y hago tantito más, se va a enojar. Sí. O hasta pasa que ya hay mamás o papás que hasta con la mirada ya los ves y se calman los niños. En otras épocas ya ahorita ya les vale. Ajá, pues sí. Bueno, pero todavía, Sí. yo a mi edad, o sea, yo todavía veo que se enojan mis papás Y ya. y ya me calmo, ya me callo. Pero sí, te digo, eso del temor como que tenemos que lo tuve que conocerlo más para poder decir, no, entonces sí les tengo. Y es que siento que, bueno, yo que nos vengo de cuna cristiana, y tampoco no estuve como tan metida en la católica, pero siento, nunca escuché la palabra temor. Pero sí había gente que tenía miedo. O sea, que no se acercaba porque decían, es que me va a castigar, el Señor me va a castigar. O sea, entras con ese miedo. O sea, siento que sí es diferente tenerle temor a tenerle miedo. Porque miedo es, no te querías ni acercar a la palabra porque siempre decían, me va a castigar, me va a castigar. Pero es igual que las promesas. Ves la promesa, pero no ves qué tienes que hacer para la promesa. Y en cuanto al temor, pues hay que tenerle temor a Dios, sí. Pero ¿por qué tienes que tenerle temor a Dios? Porque tenerle temor es como tener un respeto al Señor. Porque es obedecer la palabra y eso es lo que te hace tenerle temor, porque ya sabes la consecuencia. Y es que fíjate, ahorita que dices eso, se me viene a la mente la historia de Moisés, ¿no? O sea, habla que el pueblo le tenía miedo al Señor. O sea, el pueblo, la mayoría del pueblo, sí tenía miedo porque veía que a lo mejor el sacerdote, si estaba en pecado, dice que se moría al instante. Y tenían un miedo, pero por la o sea, por lo que iba a pasar. Y este Moisés, yo me atrevo a decir que él le tenía temor porque él incluso se puso a platicar con el Señor y le decía, es que tú me dijiste, vamos a decir así, como reclamándole, por así decirlo, como que como te conozco, te digo, oye, pues, ¿qué onda? Pues, si me dijiste esto y esto y esto, ¿no? O sea, pero él sabía que podía acercarse a decirle eso al Señor, algo que el pueblo no se atrevía a hacer. ¿Pero por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque no le conocía. De que cuando dices que tú conoces a alguien, es porque ya sabes qué le gusta, qué no le gusta, que ya tuviste ese acercamiento con la persona. Exacto. Entonces, para poderle tener temor a Dios, tenemos que tener esa intimidad con él. No nada más, no nada más tener un miedo de que, y por eso no me acerco, ¿no? No, o sea, en realidad conocer lo que es tenerle temor, y de esta manera es intimidad. Y sí, fíjate, ahorita que entramos en eso del temor, una de las partes que también yo asocio mucho es tener miedo a fallar o sentir el dolor que él podría sentir si yo hago las cosas mal, como con mis papás yo, ¿no? O con los papás de un niño. Sentir la angustia de qué va a pasar si en algún dado caso se llegan a enterar que un niñito dice groserías. O sea, es ese temor de te fallé o ese temor de estoy faltando a lo que toda la vida me has educado, a lo que toda la vida me has venido enseñando y he crecido bajo tu enseñanza, te fallé y no lo hice. Sí, porque el Señor siempre nos, o sea, por medio de la palabra, siempre nos encamina a ser recto. Sí, Entonces, no hay algo que te diga, no, esto lo vas a hacer mal, no lo estás aprendiendo de él. Entonces, dices tú llevas un camino por el cual él te está guiando, y si él te está enseñando lo bueno, ¿por qué vas a hacer lo malo? Y entonces ahí entra el temor, porque tú dices, no, es que si yo hago esto, pues el Señor se va a enojar, ¿no? O en el caso de aquí en el mundo, nuestros papás se van a enojar, porque ellos no nos enseñaron ni. y no tanto el miedo al castigo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno como niño, no tanto el miedo a mi papá me va a dejar sin tele o no voy a salir con mis amigos, sino como te digo, el dolor de qué van a sentir cuando vean que no hice lo que ven. Y es lo mismo con el Señor, ¿no?
O sea, no pensar en la consecuencia, o uno no piensa en, ay, pues, me va a castigar o no sé, me va a maldecir, por así decirlo, sino pensar en el, ay, te fallé. No, si vemos en la palabra del Señor también dice que David, una de las cosas que él hacía es que él podía fallar mucho, pero en el mismo pecado no caía. O sea, si fallaba en algo, él sí se arrepentía, sí sentía ese temor, como que él aprendía de la situación y ya no volvía a caer en el mismo pecado. Dice la palabra decir que él no volvía a caer y a caer y a caer. ¿Y cuántas veces nosotros caemos y caemos y caemos? Dicen que hasta uno parece como el perro, ¿no? Que hasta se come su propio vómito. Y porque realmente es así, o sea, ¿cuántas veces fallamos en lo mismo? Y es ahí donde abrazamos el pecado. Sí. Porque ya sabemos que está mal y vamos. Ay, ven pecadito, ¿no? Si yo te quiero mucho, no pasa nada. Y no, o sea, en realidad sí pasa muchísimo porque pues las consecuencias. Una cosa son las pruebas del Señor y otra las consecuencias de lo que estamos haciendo, ¿no? Y siempre el Señor está hablando con nosotros. No sé, ¿a ti de qué manera te habla el Señor? ¿Tú de qué manera sientes que te guíen a alguna duda, prueba, no sé, de lo que sientes que estás pasando? Pues fíjate que yo pienso que no tengo un patrón. Siempre es de manera Siempre diferente. puede ser de cualquier forma. En algún momento te voy a decir, estuve en algún parque, yo solo, y nada más por quedarme viendo a la rama de un árbol, me quedé pensando y dije, ay, o sea, eres tan soberano que aún esa rama no se va a caer si tú no le dices. Por darte un ejemplo, ¿no? O en otra situación a lo mejor me estoy duchando y se me viene a la cabeza varias ideas, o a lo mejor estoy viendo, no sé, un video en TikTok, o alguna prédica en YouTube, o no sé. O es más, hasta hay veces que estoy viendo una película y digo, ay, eso que dijo esa persona o ese personaje, como que sí. Y es que fíjate que a lo mejor no hay un patrón, pero todo te habla de diferentes maneras porque tienes esa intimidad con el Señor aún así. O sea, le conoces. Que fíjate, no sé si la vez que hablaba la semana antepasada, que platicábamos también, llegábamos a eso. Llega uno al punto de la intimidad de que hablas tanto con él o estás tanto con él, que ya no como que ya no te sientes obligado a el decir amén, porque siempre que uno dice amén es como para terminar la oración y se me hace como que terminas la plática, Wow. ¿no? O sea, cuando terminas la Yo oración. quiero seguir platicando. Sí, sí, sí. Y luego hay veces, te soy bien honesto, o sea, yo todo el día estoy platicando con el Señor o hay situaciones o estoy en la noche ya a punto de dormir y sigo platicando con él, sigo platicando con él. Y llegan puntos donde, pues digo, pues es que no te quiero decir amén, porque no quiero que termine esta plática. Y eso a veces me pasa. O sea, a veces estoy, y te digo eso por lo regular siempre es a solas, cuando se me empieza a manifestar el Espíritu Santo, y es donde empiezo a cachar las cosas que me quiero hablar. Apenas me tocó compartir en la iglesia y platicaba que cómo el Señor te prepara, incluso desde antes de que tú sepas para lo que Y vas a con hacer. tu vida diaria, o sea, con Sí, lo que estás viviendo en ese momento, no sabes que te va a servir para lo que vas a hablar o hasta aquí en el podcast. O sí, sí, sea, sí. Y es que hasta como dice la palabra del Señor, como dice el salmista, aún me conocías desde antes de estar en el vientre de mi madre. Y pensar, o sea, desde antes él ya sabía lo que me iba a dar la semana pasada, que a lo mejor voy a usar, no sé, en 2 años, o a lo mejor lo voy a usar en 3 días. siguiente día, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor son cosas que uno dice, "Ah, pero pues esto para qué, ¿no? Así que, O la dejas ahí como menguando, ¿no? Que la dejas ahí que esté para ti, para cuando llegue el momento, pues ya digas, ah, no, para esto lo querías. O no sé tú, a ti cuando, ¿cómo te llega la... pues, igual como que siento que siempre es en esa intimidad con el Señor. O sea, cuando me pongo a leer la palabra, cuando me agarro algunos minutos de leer algún libro que tenga que ver con el Señor, siempre es así. O sea, o sí, a lo mejor voy caminando y me acuerdo de algo, ¿no? Y
a mí lo que me pasa es que sí se me viene la idea, pero luego no la anoto. O sea, tengo el celular y pues para mandar, escribir una notita, ¿no? O sea, sí háganlo. Si sienten que el Señor está hablando con ustedes o les viene, o sea, el Espíritu Santo te habla por medio de la conciencia. O sea, y cuando tú ya tienes esa intimidad con el Señor, ya puedes estar más seguro de que sí es el Padre hablando a tu vida y no tu carne, ¿no? Y más cuando ves que está en la palabra y que ves que sí está dirigido a su voluntad. Entonces yo luego no anoto las cosas y se me olvida. Fíjate que lo que yo hago mucho, siempre tengo el celular, aun cuando estoy durmiendo, lo pongo al ladito de mi buró. Porque luego en la noche estoy y luego sueño algo y enseguida, y aunque esté muriéndome de sueño, así digo, no, sí. Y enseguida, no, lo agarro y lo grabo, sí, lo grabo y ahí lo tengo, porque si no se pasa y, pues sí, es que yo siempre he dicho que la inspiración es como cuando alguien va a cazar, como un cazador. El cazador puede pasarse horas esperando a la presa. Y así es la inspiración, porque te puede llegar en un momento, pero así como te llega, se puede ir. O sea, y es que es cacharla al momento, Y es que porque pasa eso. estas semanas me he dado cuenta que cuando uno más se dedica a las cosas del Señor es cuando más nos pasa eso de que nos está ganando el sueño para anotar eso que nos vino a la mente. O dices, ay, ahorita. Y el enemigo está ahí detrás de ti porque sabe que estás pues trabajando para las cosas del Señor. Entonces, estas últimas 2 semanas sí tuve como estuve cabizbaja como con ese tipo de ideas, ¿no? Que me venían a la cabeza de, no, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Y para qué te metes en esta iglesia? Y yo tenía dudas acerca de todo lo que estaba haciendo. Entonces, mm, me ponía a leer la Biblia o a escuchar los devocionales y a mí se me hace muy bonito. Yo sé que no es por nosotros, ¿no? O sea, el Señor no lo hace para que nosotros digamos, ay, sí, a mí me habla y qué bonito, ¿no? Porque al final del día es para Él, es para darle la gloria al Señor. Pero pues sí se siente uno bien de que te está contestando por medio de lo que tú estás haciendo, ¿no? De lo que estás leyendo, de lo que estás escuchando. Entonces, la primera vez que yo sí me sentí así como de super out, de que me acosté y literal me tiré a llorar en la cama de que no sabía qué, me puse un devocional a escuchar y todo era con respecto a que nosotros solemos quejarnos mucho, ¿no? Somos muy quejosos de repente como humanos y a la gente no le gusta la gente que se está quejando. Pero cuando alguien se acerca contigo y dice, ay, es que fíjate, pero llega otro día y otra vez, ay, fíjate que me duele, y que dices, ay, bueno, pues una vez está bien, ¿no? Pero ya. Pero el Padre no es así. A Él puedes llegar con Él, decía el devocional, puedes llegar con Él las veces que sea y no va a pasar nada. Si todo Salmos, David se está quejando, o sea, de una manera muy poética, ¿no? Pero se está Sí. quejando con el Señor, ¿no? De lo que a Él le pasa. Entonces el Señor siempre va a estar escuchando esas quejas. Si nosotros estamos pasando por un momento difícil, por un momento en el que no sabemos qué hacer, pues siempre vamos con el amigo de confianza, con la mamá, con el papá. Pero ¿por qué no nos acercamos con el Señor? Creo que es la mejor manera de que nosotros podemos recibir esa respuesta o tener esa calma que estamos buscando, que a lo mejor el amigo pues te va a escuchar un ratito y qué padre, y a lo mejor te puede aconsejar bien o a lo mejor no. Entonces es acercarse con el Señor y siento que también en mi caso específico me llegaron ese tipo de dudas justo porque tengo temor. Porque sé que si me entra la duda y digo, ¿y si no estoy haciendo bien esto para el Señor? ¿Y si este no es el camino que quiere Él para mí? Es por ese temor, porque yo ya conozco qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere. Entonces, yo no quiero que esto que estamos haciendo, este proyecto, o los proyectos que vengan en un futuro, sean para que yo me conozcan, ¿no? Todo eso, ¿no? Ajá, sí. No, que sea para que conozcan al Padre, para que sepan así así tanto del juicio como del amor, como de las promesas, de todo.
Entonces, ahora que tocabas el tema el domingo en prédica, y dije, ¿qué es esto? O sea, tienes dudas, pero no porque estés haciendo mal las cosas, sino porque quieres hacerlas bien y tienes Quieres hacerlas mejor. tienes ese temor al Señor, y entonces no estás tomando un mal camino. Y todas esas 2 semanas, Misa, todas estas 2 semanas yo estuve escuchando como cosas que tenía yo que mejorar, que tenía yo que trabajar, y me parecía sorprendente la manera en la que Dios trabaja en, en mi vida, ¿no? Para darle la gloria a Él, y que no se me olvide que es para Exacto. darle la gloria. Sí, y solamente para... Es que fíjate que uno de los pasajes que a mí en lo personal es uno de mis favoritos, es donde dice que el sabio no se jacta en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza. Pero si hay algo de lo que sí nos podemos enorgullecer. Y en serio que hasta a mí me gusta porque hasta puedo levantar la cabeza. Y como le decía, hasta pavonearme, porque dice la palabra del Señor, si de algo sí se pueden enorgullecer es de conocer. Sí, sí. Y en esto, o sea, si en algo podemos enorgullecerlo, es de temer, es de conocerlo lo suficiente para decir es que yo tengo que hacer las cosas perfectas porque son para mi papá, ¿no? O sea, las tengo que hacer tan perfectas porque él es perfecto. Y lo que apenas también comentábamos, nosotros no somos perfectos, pero hablamos por el que sí es perfecto. Y necesitamos demostrar las cosas que sí son perfectas, porque sí se puede. En la palabra del Señor, como nos habla acerca de la vida de Jesús. Y él tuvo las mismas debilidades. Tentación. Exacto, él fue mismo tentado. Él lo mismito que tú y yo podemos vivir, que podemos decir, ay, es que esto me falla. Él también tuvo. ¿Por qué? Porque nos demostró que sí se puede. Y a lo mejor nosotros no vamos a poder con nuestras fuerzas, pero tenemos a él que él es nuestra fortaleza. Y por eso es que también nos entiende, porque Él fue tentado. Exacto. Entonces, por eso dice, bueno, o sea, si Te puedes, aguanto. te aguanto, pero si puedes Sí. porque yo pude, Sí, sí, sí. ¿no? Porque de la misma manera que tú, la palabra lo dice, de la manera que nosotros vamos tentados y también fue tentado. Sí. Y seguimos con esto. Mientras él fue tentado, nos demostró que únicamente él es la fortaleza. Hay una palabra, en la palabra del Señor dice que si él pudo con sus tentaciones, si él pudo con debilidades, él es el único que te va a dar la fortaleza o que nos va a dar la fortaleza. Y entonces vemos aquí que si lo tenemos a él, y volvemos a lo mismo, si le conocemos, si tenemos el temor suficiente para hacer las cosas bien, él nos va a dar la fortaleza. Y hablando de esto, acerca de las debilidades también, si vemos esto, dice la palabra del Señor que Jesús, él crecía en sabiduría, pero no era la sabiduría a lo mejor como la de Salomón, sino que la sabiduría era la palabra. El conocimiento. El conocimiento otra vez de la palabra, el conocimiento del Todopoderoso. Y es que ahí también está nuestra respuesta, incluso para los momentos cuando nos sentimos muy vulnerables. Ahí es donde está donde realmente está nuestra sabiduría, o donde tenemos que buscarla. Dice que no es lo mismo leer la palabra que conocerla. Porque conocer la palabra también es vivirla, también es conocer así de sus promesas, como de la obediencia, de todo lo que conlleva seguir al Señor. Entonces, la pregunta también para allá en casita es que si estamos leyendo la Biblia o estamos entendiéndola también, conociendo por medio de la palabra al Señor. Sí, porque hay muchas personas que son teólogos y te hablan de hechos históricos y a lo mejor saben lo que dice la Biblia, pero realmente la conocen. Y es que como nosotros sabemos, para poder desenterrar los tesoros fantásticos que existen en la Biblia, necesitamos la ayuda. Lo que veíamos en el episodio anterior. Realmente, o sea, por eso dicen que es una trinidad, ¿no? Porque están conectados. O sea, si no está uno, los otros no jalan. O sea, necesitamos a los tres, forzosamente. Forzosamente necesitamos a los tres. Y más para en esto, como dices,
O sea, es diferente pues, saber de la Biblia a conocer realmente lo que nos quiere decir la Biblia. Como veía apenas en la prédica, un hermano hizo un comentario y como hablé acerca de Sansón en una parte, dice, muchas veces a lo mejor oímos esta historia de Sansón y la enfocamos a, pues, es para niños, ¿no? Y la verdad sí, o sea, llegó un momento, yo me acuerdo cuando era niño sí me platicaban de Sansón y pues yo me volaba y decía, pues la historia de Sansón y Dalila, ¿no? Cómo era muy fuerte. Pero ahorita ya lo leo y ya digo, no, es que el Señor, fíjate cómo preparó todo para que esta misma palabra, tanto fuera para niños como para personas adultas, niños, adolescentes y adultos, como que tiene algo para cada uno, para cada etapa. Y dice bien también la palabra del Señor, que cada día se te va a revelar algo. Aunque leas el mismo versículo diario, algo nuevo se te va a revelar. Es que el Padre trabaja en cada temporada de tu vida con cualquier, o sea, algo que leas en la palabra va a ser para la temporada que tú estás. Sí, O sí. sea, a mí me ha pasado, o sea, es que te digo que es sorprendente, me sigue sorprendiendo y no, pero cómo trabaja el Señor, porque al final del día, siempre que leo la palabra, en la temporada que estoy pasando, una vez me peleé bueno, no me peleé, sino que tuve como, hay problemas en el trabajo, y yo estaba bien frustrada, ¿no? Y me puse a leer la Biblia, y hablaba de que hasta nuestros jefes en el trabajo, o bueno, no es en el trabajo, pero sí que hasta nuestros jefes tenemos que tener como un respeto, ¿no? Porque Sí, pues también nos lo está diciendo la palabra y está aplicando para algo de la actualidad, ¿no? sí, Entonces me sorprendió que dije, wow, hasta en esto, o sea, hasta aquí me está hablando. Entonces, acérquense a leer la Biblia, o sea, yo creo que ahí hay muchísimas respuestas sí, para está todo. todo. Fíjate, muchas veces cuando alguien se pone a orar, pide por su necesidad, ¿no? A lo mejor pide porque, ay, Señor, dame dinero, o a lo mejor quiero vivir muchos más años, o dame un carro o una casa, ¿no? Por lo regular son las oraciones. Pero vemos en la historia de este Salomón, él no pidió nada de eso. Él lo único que pidió fue sabiduría. Y el Señor le dio sabiduría y dijo, por tanto, me has pedido sabiduría, te voy a dar todo. Y ahí está el truco o el secreto que el Señor nos dio. La sabiduría está en su palabra. Y aquí lo que tenemos que pedir, yo pienso hoy a través del Espíritu Santo, que es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir la sabiduría que está en la Biblia. Porque como dices, la Biblia es para cada etapa de la vida. Y ahora, si leíste ese pasaje, ¿no? Para ese día, a lo mejor si leías el que sigue, era para el... Uy, a lo mejor el otro para el otro. O lo vuelvo a leer y va a aplicar Exacto. en otra temporada. Sí, O sí, sea, sí. no tiene que ser. Y es que por algo es el manual de vida, ¿no? Por algo es el manual de vida. Porque si nos damos cuenta, ese librito nos puede dar todas las responsabilidades. Todo. Aún lo que ni conocemos, nos lo dice. Y aún lo que queremos o lo que necesitamos, nos lo dice. Pero es solamente por medio de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo que realmente lo vamos a poder entender. Y realmente lo vamos a poder hacer un remanente en nuestra vida. Que lo vamos a poder ocupar. Porque vemos, esto es como cuando alguien estudia matemáticas, ¿no? Si no estudias, ¿cómo le vas a decir al Señor, oye, Padre, acuérdame, o ayúdame a pasar el examen? Tú dices, pues, si ni estudiaste, ¿qué quieres que te acuerde? Y es lo mismo aquí, ¿no? Si no leemos la palabra del Señor, ¿cómo le vamos a decir al Espíritu y Espíritu Santo cuando necesite que me ayudes? Pues ahí sales, ¿no? Y es que si no conocemos de la palabra, nos empezamos a agobiar. Sí, exacto. Decía el pastor en la prédica del jueves, y cuando nos empezamos a agobiar, empezamos también hasta a ofender al Señor. Sí, muchas veces pasa. Porque si vemos casos, ¿cuántas veces hemos dicho algo? Es que ¿por qué no me diste
Eso que te digo. Cuando realmente si leyéramos la Biblia, hay cosas que ni siquiera le tenemos que pedir. ¿No? O hay cosas, como bien hemos aprendido, lo que tenemos que pedir única y exclusivamente debe de ser para exaltar su nombre. Y es que ahí es cuando entra el que no sabemos orar. O sea, ni eso. Y es que no nos enseñan, ¿no? Así como no nos enseñan a ser papás, a ser hijos, a hacer lo que sea. Pero en la Biblia sí nos van a enseñar eso. Sí. No hasta a orar, porque uno regularmente aprende a orar por lo que ve. Por la iglesia a la que vas, dices, pues así se ora, Sí. así voy a orar. Pero no te pones a ver el por qué tienes que orar de cierta manera, por quién tienes que orar, por qué si puedes orar, ¿no? Sí. Y cómo desarrollar también tu oración, ¿no? Porque yo cuando entré a la iglesia con el pastor, me quedé mucho con el punto de que oramos y Señor, y Señor, gracias, sí, Dios. Y otra vez, ¿no? Y cada minuto, Dios, Señor, Es Padre. muletilla. A muletillas, pero de eso, de Señor. Sí. El Señor ya te escuchó. Sí, y es lo que platicamos, ¿no? Por ejemplo, yo contigo no estoy. Oye, Giselle, ¿ya viste el celular, Giselle? Pásame la taza, Giselle. Oye, están bonitos tus zapatos, Giselle. No estoy diciéndote tu nombre, ¿no? Y volvemos a esto, que la oración realmente es de conocer a alguien, ¿no? Y hay veces que yo cuando llego a mi papá, no llego y le digo, oye, Armando, oye, papá, o así. Nada más llego y le digo las cosas. O cuando le pides algo, Ah, oye, papá, sí. Oye, papá, Armando, ¿me prestas para unos Doritos, por papá? papá. No estoy así, ¿no? O cuando platico contigo también no te estoy diciendo, oye, Giselle, ¿me pasas ese vaso, Giselle? Es que necesito el vaso, Giselle. Por O sea, favor, sí, Giselle. pero No, o sea, pero no estoy Giselle. ¿Por qué? Porque existe esa confianza, existe ya esa comunión y es la que igual debemos trabajar con el Padre, ¿no? Es la que tenemos que tener con los tres, con el Espíritu Santo, poder acercarnos al Todopoderoso a través del Señor Jesucristo, pero teniendo la confianza de hacerlo. Y te digo que ya a veces ni es necesario estar, oye, papá, sino que ya es tanta tu comunión con Él que ya realmente es como si tuviera una charla contigo. Y yo creo que ya cuando llegas a ese punto, es donde aprendes realmente a volver a mantenerlo el tema. Y ya no necesitas y es a veces que decir ya nada. vas teniendo como esa fluidez. O sea, ya no es necesario palabras de más, ¿no? Porque hasta en la oración y nos damos cuenta que tanto conocemos de la palabra, ¿no? Por eso al principio a mí me costaba como mucho trabajo y me daba temor en ese aspecto también, porque yo decía, no, pues mis oraciones, yo ni oro, o sea, yo oro por los alimentos y decía el pastor hasta en eso, ¿no? Oran por los alimentos y de repente ya están orando por el vecino. O sea, era por los alimentos, ¿no? Sí, Y a lo mejor te sales un poquito, pero tu oración es corta, es precisa, lo que es, ¿no? Y no te va. Sí, y es que hasta en eso de la oración, como bien dices, ¿no? O sea, en la palabra se nos dice hasta por lo que podemos y por lo que no podemos, ¿verdad? Porque una vez salió así y ahorita que me acordé, una persona sabía que su hijo robaba y ella decía, no, pues es que oren por mi hijo, ¿no? Y yo ya que ella oraba y decía, no, Señor, bendice, protégelo, prospera. Y ya estudiando la palabra del Señor, ¿cómo te vas a atrever a decirle, oye, Señor, bendice al que roba? Prospera al que, ponle a cuántas personas con iPhone 5 para que lo robe, o cómo se va a prosperar. Hay un video, ¿no? En las noticias donde dicen, no, es que él no roba, él roba, Sí. él roba. Sí, Pero no le hace no daño hacía a nada nadie. malo a nadie, ¿no? O sea, ¿y cómo nos atrevemos a pedirle al Señor por esas cosas? Y como hemos aprendido, la oración exacta, lo que se podría hacer, el Señor, llévalo al arrepentimiento. Porque de otra forma no podemos orar. ¿Cómo le vamos a decir que lo proteja si carga pistola y navaja? ¿No? O sea, ¿cómo nos vamos a atrever a decir? Y es que si, aún en esas cosas nos atrevemos a ser mentirosos a la palabra. Porque entonces, ¿a cuál Señor le estamos pidiendo? ¿A qué todopoderoso creemos que nos estamos refiriendo? Porque Él no es el diosito chiquitito que dicen de Él, es alguien bien bondadoso,
y va a proteger a mi hijito que anda robando. Eso no va a pasar. Y eso pasa porque pues la gente no lee, la gente no lo conoce. Y es que debemos de tener cuidado también, como que estamos eh, diciendo cuando Dios te bendiga. Porque mi hermano es mucho David de decir, ¿cómo le voy a decir que Dios le bendiga si no sé si el Señor es ratero Sí. o se dedica a hacer cosas malas? No. O sea, Y es que fíjate, hasta en eso tenemos que hacer la diferencia. Porque aún los santeros se atreven a decir que Dios te bendiga. Y muchas veces dicen, no, pues es que cuando escribes, pues acerca del Todopoderoso, escribes Dios con D mayúscula. Pero pues cuando lo di, ¿cómo haces la diferencia? Ajá. Y si hay algún santero, y pon tú a alguien que ni sabe, oye a un santero que dice, pues Dios te bendiga. Y oye a un cristiano que dice, pues Dios te bendiga. Pues él que va a pensar, pues es el mismo, ¿no? Han de estar en lo mismo. Y hasta aún en eso, tenemos que marcar la diferencia. y es que a mí es algo que, no que me cueste trabajo, pero creo que debemos, me tengo que introducir más en el hecho de los nombres, ¿no? Que son los Atributos. atributos que tiene el Señor, porque pues Adonai, porque dicen, es que no es un nombre, porque el Señor no nos dio un nombre, dice, no se hagan bolas con mi nombre, yo soy más que un nombre. Sí, no podemos, o sea, tanta es su grandeza que no podemos encerrarlo en una palabra. Sí, en eso, ¿no? O sea, lo que queramos decirle. Entonces, esos son los atributos, el cómo le llamamos, porque también hay como los cristianos se llegan a pelear hasta por eso, ¿no? Que, ay, que no le digas yo, que ahora que no le digas a dónde. Sí. Y en realidad, si te vas a estudiar más allá, son atributos que tiene el Señor, ¿no? Y es que fíjate que, como lo decía el pastor, y eso me gustó mucho porque lo entendí muy bien. Dice que cuando el Señor le reveló eso, que él vio como pongamos, una pecera gigante, que había una piraña, había un tiburón, había un pulpo. Y a lo mejor la piraña se llamaba Zeus, por decirte un nombre. A lo mejor el pulpo se llamaba Odín, por decirte un nombre. A lo mejor el otro, no sé, se llamaba Buda, o quien quieras. Y que le decía de esta forma al pastor, le decía, pero ellos están limitados aquí, y yo estoy por encima. Yo no estoy encerrado en esa pecerita. Y así como ellos están, y sí puedes encerrarlos ahí, a mí no me puedes encerrar en un nombrecito o en un solo atributo, porque yo soy proveedor, yo soy sanador, yo soy fuerza, yo soy sabiduría. Yo tengo tantos atributos que en uno solo no me pueden encerrar. Y es lo mismo acá, ¿no? En un nombre no lo podemos encerrar. Como fíjate, eso de los nombres, mi nombre significa donde mora el Señor. Y a mí a lo mejor me pueden encerrar en ese nombre. Pero al Señor aún le diéramos un significado a su nombre, no podemos encerrarlo en algo tan pequeño. Es muchas cosas. Es, Pues él mismo también es padre, es esposo, es sí, hijo, o sea, o sea, tantas cosas que no podemos encasillarlo en un nombrecito. por eso es que ahí es la importancia de también tomarlo como papá, porque también eh, veo que hay mucha orfandad, ¿no? Del cristianismo, que no lo agarran, no lo toman como un papá. Saben que es Dios, Señor Todopoderoso, y Pero lo ven pero como muy lejano también, ¿no? como muy lejano, y en realidad, ¿para qué lo quieres tan lejos? No, el Señor está aquí contigo en este momento en el que tú tienes esa aflicción, estás pasando por esa tempestad, también en lo bueno, ¿no? Entonces tienes que tenerlo cerquita y por eso también podemos llamarle papá. Sí. Y es que él va también él es como su palabra, va de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, una viuda lo puede ver a él como su esposo y no se va a sentir soltera porque él tiene un esposo. Un huérfano no va a sentirse, la orfandad, perdón, porque él tiene su papá. A lo mejor un hermano no se va a sentir único porque va a tener un hermano.
alguien que no tiene amigos no va a sentirse solo porque tiene a Cristo que es su amigo. Y es que lo hablamos en el podcast pasado, o sea, cómo él llena todos esos espacios, ¿no? Sí. Yo me quedo mucho ahorita que como que de repente ya las tías ya me preguntan, ay, el novio, y ay, ¿para cuándo te vas a casar? ¿No? Y así de, "No". Y no lo saben entender, ¿no? Como que el padre es quien cubre eso. Y por eso estoy tan tranquila, porque no necesito nada más. Y solamente yo puedo entender cómo él ha cubierto esa parte, ¿no? De mi vida que me tiene bien cuidado. Y es que también cuántas veces hemos visto gente, como ahorita hablas de eso de que te dicen tus tías, personas que nada más se casan por el compromiso de querer salirse de su casa, o se casan pues porque están sus papás tras de ellos, oye, no me puedas a casar, y realmente no se casan porque amen a la persona, o porque quieran ser más felices, sino pues nada más porque los están correteando. Presión social. Sí, es la verdad, ¿no? A veces oyen que ya un hombre o una mujer, más de las mujeres, que una mujer ya tiene cierta edad, y ya dicen, ay, no, ya es Dejada. o la dejada. Sí, 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 Oh, sí, porque ¿no? así es la presión social, ¿no? Y aún en los jóvenes, o sea, si te ven sin novia, te dicen, oye, pues, ¿qué onda? O, ¿por qué no te gustan las mujeres? O sea, porque sí hay una presión social también para los hombres. Y es que en ese aspecto hasta ahorita me vino a la mente que también me entra el temor a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que entonces yo tengo un esposo y que ese esposo es más que el que a lo mejor va a venir en aquí carne y hueso, ¿no? Entonces yo ya le soy fiel a él. Entonces yo ya me guardo, me cuido, porque yo sé que sí tengo un esposo. Exacto. Y aún cuando lo platicamos una vez, como ya leíste lo que el Señor te tiene preparado para ti, ya no bajas tus expectativas para cualquiera. Y pasa lo mismo como hombre. O sea, yo ya no bajo mis expectativas y si no me llega como a mí me gusta o como yo quiero, pues así estoy soltero mejor. Y pasa lo mismo, ¿no? Lo que platicamos la vez pasada. Como ya el Señor te dijo, tiene que ser un hombre que te trate como vaso frágil, tiene que ser un hombre que te respete, que te ame, y tiene que ser un hombre que sobre todo me ame más a mí, ¿no? Más a mí que a ti. ¿Qué dices? No, pues es que si no me llega así, pues no. Pero porque ya uno tiene la expectativa muy alta, porque ya conocemos lo que el Señor tiene para sus hijos, y ya no los dejamos por menos, perdón. ¿Y cuántas personas sí lo hacen? Y aún dentro del cristianismo, porque me ha pasado que conozco gente que, que le pasa eso, como ya está con la presión social, se casan con cualquiera o llega alguien que aún no sea de la misma iglesia, sino que tenga otras creencias, se juntan con la persona y no pasan ni un año y ya están peleados o ya le falta, no sé, al respeto a la muchacha, Sí, ya se le pegan. decía el pastor que hasta en el cristianismo existe yugo desigual. Exacto. Y eso no lo vemos, ¿no? Porque no es, o sea, no todos tenemos como la misma fe, o más bien no tenemos la misma fe, ¿no? Y hay también, como, a mí me gusta recalcar mucho lo de la obediencia, porque acá en la iglesia nos enseñan principios. Entonces, no todos vemos los principios que vienen en la palabra, que siento que es lo más importante, porque con eso pues aprendes a respetar a todo tu entorno. Entonces, teniendo principios es es, es muy importante, pero no todos los cristianos vemos los principios y por tanto, pues si te juntas con cualquier cristiano que no los conoces, Sí. pues vas a tener. Y es que hasta te va más bien fácil. ¿Cuántas veces has oído que dice, bueno, a mí me ha pasado que escucho a varones que dicen, yo voy a la iglesia porque me gusta esta muchacha. Y ya estando aquí, pues ya me gustaba más la iglesia. Pero entonces realmente también no tuvo ese acercamiento con Cristo, no tuvo esa cierta relación con él, o realmente no se sintió enamorado de él. Y no estoy diciendo que no puede llegar a suceder que sí se enamoró de él, pero hay muchas ocasiones que realmente nada más están ahí
por el hecho de satisfacer la necesidad de su pareja al momento. Pero como dices, no es la misma fe, no tienes ese mismo carácter. Y el Y eso. mejor sí lo cambian. Sí, o sea, no digo que no, pero sí es difícil. Así es difícil. Por eso es como a mí si me llegara y me dijera, no, pues es que pues yo voy a cambiar si estás conmigo. Es que le dan lo mejor cambia y luego vemos. Ay, sí, eso. Yo No, tenía un pretendiente que me decía, no, es que por ti hasta me vuelvo cristiana. es lo que te digo. Y decía, o sea, si no lo haces ni por ti ahorita, no dejaste esto y que llevas un buen rato haciéndolo, o sea, como que vas a cambiar porque por mí. O sea, Y porque es que entonces, claro, ¿qué no. tipo de principios tiene él como persona, no? O sea, si no defiendes tus propias creencias, cómo te quieres vender conmigo? No, si no defiendes ni lo que eres. No, y aparte era de que me decía hace 5 meses, ¿no? Y después pasaba, le decía, no, o sea, te cambié tú. Después pasaban 3 meses, otra vez me volvió a buscar. Pero seguía en la misma vida. Entonces, ¿cómo? O sea, no va a cambiar. O sea, sí hay personas que cambian, Sí. pero Pero dices, bueno, es pero sí es complicado. complicado. O es cuando realmente el Señor nos quiere. Porque como dice también en la palabra del Señor, nosotros no lo escogimos. Él nos escogió. Pues una vez él me acompañó por unas cosas a Ciudad de México y él tenía una cita de trabajo y esa vez no fue porque me acompañó y tenía que comprar unas botas. Entonces, total que ya no le dio tiempo de comprar las botas, pero no pasa nada, a ver mañana que me dice. Fue al trabajo al otro día y dice, no me gustó nada el trabajo. Dice, me hiciste que me ahorrara los 500 pesos que costaban las botas porque solamente eran para el trabajo. Y sí me dijo, ¿cómo se ve que sí el Señor está contigo? Porque me cuidó mi dinero para no gastarlo en algo que pues iba a botar, porque las botas no las iba a volver a usar jamás en la vida. Y sí, fíjate que eso también es muy padre, porque a los hijos del Señor las bendiciones los siguen. Y aún a los que están alrededor de ti, los bendice. Oh, Y soy testigo, o sea, yo sí he visto que yo me considero, yo sí puedo decir, yo soy un hijo del Señor. A lo mejor puedo tener 1,000 errores, pero mira, por intención no me voy a quedar. Yo siempre voy a decir que soy un hijo del Señor. Y aún las personas que están luego a mi alrededor, como que son bendecidas. O las personas que están alrededor de un pastor, son bendecidas. O las personas que están alrededor de un hijo del Señor, son bendecidas. es que creo que es la importancia también de congregarse, Sí. porque entonces estás conviviendo y estás bajo la cobertura de un pastor y entonces ya es diferente, porque también las bendiciones te van a empezar a perseguir. Y debes de estar bien atento, porque luego uno en lo carnal dice, ay, pues fue suerte. No, Sí, no. ya. Cuando uno anda en las cosas del Señor, ya no es suerte. Ya, debemos darle gracias al Señor porque es una bendición todo lo que nos llega y no es así. Yo doy gracias al Señor porque por todas las amistades que ha puesto en el último año. Porque recién cumplimos un año de conocernos con unos amigos de Más Vida, de la iglesia de Más Vida. Y aunque empezamos a lo mejor a juntarnos con un grupo grande, unos 10, 15, ahorita los que estamos, pues sí nos procuramos, sí tratamos de ver. Y es que decíamos en un inicio, cuando tú tienes una relación de noviazgo, tratas de verte, ¿no? O sea, cada cierto tiempo, sí, la distancia, lo que sea. Y pues vivimos pues relativamente lejos. Entonces, si decimos, pues mínimo cada 15 días hay que vernos. Y si no, pues videollamada. Porque tenemos también que cuidar nuestras relaciones de amistad. Porque si a lo mejor nos hubiéramos visto, nos caímos bien, qué padre, y ya, mucho gusto, adiós. Ahorita ya nos hablaríamos. Entonces tratamos de frecuentar esas amistades y esas amistades están en fe, ¿no? Y yo sé que fortalecemos entre nosotros nuestra fe y es bien bonito que de repente nos pongamos a hablar de cosas del Señor
y que ahora que tuve como ese bajón, pues una amiga así dice o escuché en algún momento que cuando Dios quiere hablar a tu vida, de repente te saca de tu rutina. Y fue lo que me pasó, que yo ya me había vuelto como muy rutinaria, todo siempre lo mismo y solo aburrirme. Necesito estar haciendo otra cosa, a lo mejor aumentar algo porque me aburro. Entonces me sacó de la rutina y me fui con esta amiga el fin de semana y 2 días me bastó para renovar como esas fuerzas. Y no me fui porque en el mundo pues te vas de fiesta y a mí me pasaba mucho que yo me sentía mal o tenía como, estaba tareada y, ay amigo, ¿dónde estás? Vámonos de fiesta, sí, vámonos, no, y a tomar. Y ahora no. O sea, te juntas ya, bueno, ya tus amistades como son diferentes. Dices, oye amiga, voy a ir allá, me puedo quedar en tu casa, sí, vente para acá. Y entonces ya es diferente, empiezas a hablar y empiezas a hablar cosas del Señor y te empiezan a dar consejos conforme a la palabra, ¿no? Y entonces lo que con la gente con la que empiezas a convivir, pues ya es diferente. Y, y a pesar de que no estuvimos como platicando mucho, yo vi la rutina que ella tenía y aprendí algo. Me gustó que ella se va a un café y simplemente se pone sus audífonos, se pone a trabajar y yo me puse a leer la Biblia. Y ese día también tenía un meeting con unos chicos de otra iglesia y en las dos, tanto en la palabra como en el meeting que tuve, el Señor habló a mi vida, ¿no? Y confirmándome que no estás haciendo las cosas mal. Cuando tú estás en las cosas del Señor, el Señor te va a estar bendiciendo y el Señor va a estar resguardando tu vida. Por eso debemos estar muy atentos a cómo está hablando el Señor a nuestras vidas, que no nos desviemos, porque mientras nosotros estemos en obediencia, sí, vamos a ser tentados una y mil veces, pero hay que ser fuertes, ¿no? Me saca de la rutina, regreso a mi casa y regreso con más ganas, como de, bueno, ahora sí, tengo que volver a hacer lo mismo, sí, pero ya lo hago con, con la fortaleza que es pues, mi roca, ¿no? El Señor. Sí. Y bien dice la palabra del Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y agarrarnos de esa promesa, donde realmente Él es nuestra fortaleza. Y aún en los momentos de debilidad, pues Él va a salir al quito. O sea, Él es el que sale y dice, con esta oportunidad que tú tuviste. O sea, tuviste que juntarte con personas que tienen al Todopoderoso, que tienen a Cristo, para poder menearte y decirte, a ver, estás bien, nada más, enfócate, dejar la onda. Y es lo que a veces nosotros necesitamos. Y aún un jalón de orejas, si en algún momento lo necesitamos, también el Señor va a ponerle a las personas indicadas para que ese jaloncito nos lo den con amor y no para lastimar. Y cómo es, o sea, ahorita que tuve como ese problema, pero bueno, no era un problema, pero cómo, cómo habla el Señor a mi vida diciéndome, y yo creo que si alguien necesita también escuchar esto, es que cuando el Señor pone un sueño en tu vida, algún proyecto, si es del Señor, las cosas. Sí, todo se acomoda, todo solito va saliendo. O sea, sí requiere de esfuerzo, pero te das cuenta de que no va solo. Y Él va a poner las herramientas, Él va a poner las herramientas para ese sueño, ese proyecto, eso que tú estás haciendo. Y siento que me prendió como, o sea, sí me recordó, te digo, o sea, eso es súper importante. La gloria, la gloria es para Él y todo lo que estás haciendo es para Él. De repente yo estoy en la iglesia y me distraigo por X o Y situación y yo, Señor, que todo es para ti, todo es por ti, Señor. No me importa todo lo demás, Señor, esto es por ti. Yo estoy viviendo porque quiero seguirte dando la gloria de ti, porque estoy enamorada de ti, porque quiero saber más de ti, no por otra. Que nada me permita distraerme de ti, de la meta. Exacto. Y es que ese es enfocarnos, aprender a ser cristocéntrico y que todo sea
para el Todopoderoso. Pues bueno, la verdad es que no quisiera terminar el tema, pero sí me gustaría cerrar diciendo que el Señor siempre va a estar trabajando en nuestra vida, en cualquier temporada que ustedes estén. Conozcan más de la palabra introduciéndose en intimidad. Eso es muy importante. Y conozcan al Señor para que sepamos que tener temor no es nada mal. Que también siento que eso va conectado con el amor que nosotros le tenemos y por eso vamos a tener temor de Dios. Fíjense que yo quiero darles como consejo que dejemos de pedir dinero, dejemos de pedir salud, dejemos de pedir todas esas cosas que al final del tiempo no importa. Solamente hay que pedir sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quedémonos con eso y fortalezcámonos en sabiduría y para la gloria del Todopoderoso. Sí, no necesitamos tener todo, necesitamos obedecer y confiar en él. Amén. Pues bueno, Misa, pásenme la guitarra. Pásenme la guitarra. Pásenle la guitarra a Misael, por favor. Porque Gracias. llegó la hora, llegó la hora. Queremos agradecer a nuestro amigo Alex. Que nos pasa la guitarra. Que nos pasa la guitarra, no. Ha llegado la hora favorita de Giselle y espero que también sea su hora favorita, su minuto favorito. La hora, en este momento dice Misael, no vamos a, ¿qué? ¿Qué te dije? No vamos a cantar, no vamos a adorar al Señor. El día de hoy vamos a alabar al Señor, entonces gocémonos con esta alabanza. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró? Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy príncipe de su pueblo. Príncipe de su pueblo, ¿cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró? Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy príncipe de su pueblo, príncipe de su pueblo, príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Es nuestro Dios, nuestro Dios. Pues, aplausos. Pues muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias por no se les olvide seguirnos, por favor, comentando. Nos ayuda. Comenten unas palomitas, si llegaron hasta este momento. Por favor, ayúdenos con sus comentarios. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, igual, déjenlo en los comentarios. Estamos también, si necesitan oración, igual. Cualquier situación, háganoslo saber y aquí estamos para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Amén. Bendecido día, noche. Bye bye.